Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Proyecto Ballena, una iniciativa del Centro Cultural Kirchner que busca ser un punto de encuentro entre las más diversas voces y actores de la vida política y cultural latinoamericana. A lo largo de todo este año estuvimos en Proyecto Ballena tratando algunos temas, vamos a seguir en los meses que siguen, pensando alrededor de debates y tensiones alrededor del significante tierra. En estos momentos, en octubre del 2021, ya estamos con algunas posibilidades que vacunación mediante nos permite en ciertas instancias de presencialidad, pero con aquellos que viven fuera del país todavía tenemos que mantener este tipo de instancia virtual. Esta conversación que vamos a tener hoy va a ser transmitida por el canal de YouTube por ese motivo. Hoy tenemos el enorme privilegio de poder conversar, tener una entrevista conversada con Leonardo Boff. Él es teólogo, filósofo, escritor, profesor brasileño, y además fue sacerdote franciscano. Nos va a interesar pensar con él, es uno de los mayores intelectuales, lo voy a decir con esa palabra, uno de los mayores intelectuales de América Latina, sobre todo porque viene desde hace mucho tiempo, desde la década de los 70, pensando temas y problemáticas que de alguna manera estamos pensando en Proyecto Ballena. Fundamentalmente viene pensando Leonardo Boff la colonización como un hito temporal que se mantiene en el presente. Nosotros venimos trabajando, vamos a seguir trabajando alrededor del significante tierra, de las cuestiones ambientales, del extractivismo. ¿Se puede pensar el extractivismo como una relación colonial? Vamos a, entonces, darle la bienvenida a Leonardo Boff para comenzar esta conversación. Leonardo, bienvenido y muchas gracias por estar en Proyecto Ballena. Buenos días, Julia, y todos los que van a escuchar nuestra live, y ojalá sea fructífera para el Centro Cultural Kirchner. Leonardo, como un primer disparador, como una primer pregunta, nos interesaba, usted fue uno de los primeros y principales pensadores de la teología de la liberación, en la década de los 60, 70. Preguntarle primero si en el siglo XXI, ya avanzado el siglo XXI, se puede seguir pensando bajo ese paradigma, qué continuidades, qué rupturas hay en este momento con los 70, cuando se pensó este paradigma de la teología de la liberación, y en todo caso, si siguen siendo las mismas dependencias hoy, que hace 40, 50 años, de las cuales tenemos que liberarnos. El eje central de la teología de la liberación es la opción por los pobres contra la pobreza, en favor de la justicia social y de la liberación. Yo ya en los años 80 me preguntaba, ¿cuál es el más grande pobre? Y ahí me di cuenta que el gran pobre, muy explotado a sus límites, es la tierra. Entonces hay que meter dentro de la opción por los pobres la tierra como oprimida, que está crucificada y hay que bajarla de la cruz. Y de ahí, ya en los años 80, yo empecé con una ecoteología de la liberación. Entonces no hay que ser antropocéntrico, centrado en los seres humanos, hay que pensar la tierra en su totalidad y la gran comunidad de vida que constituye la tierra viva, la Gaia, el superorganismo vivo. Entonces, yo he desarrollado esto y profundizado y eso resultó que la propia teología de la liberación ha asumido esa dimensión y ayuda a pensar en términos de las bases populares esa visión de una teología que involucre nuestra responsabilidad, nuestro cuidado por la madre tierra. Bien, en un ratito me quiero detener en eso que acaba de decir, pero antes de pasar, antes de irnos de la teología de la liberación, hacerle otra pregunta que tiene que ver con esta palabra justamente que es la de libertad, ¿no? Que parece ser en la actualidad un concepto que está en disputa, quizás mucho más que hace algunos años, en tanto y en cuanto hay sectores de derecha conservadores, radicalizados, ¿no? Es un fenómeno que está sucediendo en muchas partes del mundo,
que se autodenominan libertarios, ¿no? Y que pretenden resignificar, de alguna manera, reapropiarse del término libertad. Ante esta situación, nos interesaba preguntarle si bajo esa palabra, bajo el concepto de libertad, pueden seguir condensándose las luchas por la emancipación popular, aun cuando está esta resignificación que están haciendo los sectores más radicalizados de la derecha a nivel global, ¿no? El problema de la libertad, en verdad, es un problema del primer mundo, de la burguesía. Nosotros nunca hemos hecho una teología de la libertad, sino una teología de la liberación, porque la libertad está cautiva y hay que liberarla. Y en eso nos ayudó mucho Paulo Freire, con la pedagogía del oprimido, no para el oprimido. Como el oprimido va creando los dinamismos junto con otros, porque es siempre colectivo, va creando los dinamismos que liberan la libertad. Y el otro libro importante, Pedagogía como práctica de libertad. Una vez conseguida la libertad, vivirla no como forma de oprimir los demás, sino forma de crecer en su identidad, establecer relaciones sociales, porque no hay que pensarlo solamente a nivel personal, sino una sociedad libre. Y es sociedad libre cuando somos, yo diría en términos argentinos, peronistas justicialistas, que ponen la justicia social en el centro. Entonces, de ahí se habla de una liberación. Y esos que utilizan la libertad es para ocultar esa dimensión de lucha por la libertad que está cautiva por el sistema que domina no solamente las clases, sino domina el mundo, domina la naturaleza, está dominando todos los espacios de la existencia humana, que es el capitalismo globalizado, el capitalismo más avanzado. Buenísimo, Leonardo. Y queríamos preguntarle también por una coyuntura muy particular, que es el año 1992, cuando se conmemoraba el 5º centenario de la conquista de los españoles a América, que para muchos en aquel entonces ese 5º centenario fue vivido como una celebración, como un festejo, ¿no? Que había que festejar esos 500 años de conquista española, ¿no? Y de alguna manera fue también un contexto donde el neoliberalismo estaba triunfante, plenamente triunfante, ¿no? Con la caída del socialismo hacía muy poco tiempo, y es también una coyuntura en donde las voces de las comunidades indígenas resurgen de alguna manera como sujetos políticos que hasta ese entonces, bueno, habían permanecido un poco más invisibilizadas. Es por esos años que usted tiene un alejamiento de la Iglesia Católica, si no leí mal. Quería preguntarle si esa diferencia, ese alejamiento que usted tuvo en aquel entonces, de alguna manera tiene que ver con este otro contexto donde por algunos sectores celebraban ese 5º centenario, mientras que comenzaba a aparecer un sujeto político de alguna manera que discutía sobre esta celebración. Mira, en América Latina, por la razón de que se celebraba la invasión de los europeos, esto es, de portugueses y españoles, hemos empezado de una manera colectiva de leer la historia desde las víctimas, desde el tremendo genocidio, uno de los más grandes de la historia, que a lo largo de menos de un siglo, 70 millones de indígenas, esos estudios muy recientes, uno publicado hace poco, 70 millones de indígenas fueron sacrificados, sea por guerra, sea por las enfermedades llevadas por los blancos, sea por la dispersión de sus familias, conquista de sus territorios. Entonces hemos empezado a leerla desde las víctimas y recuperar los textos de los mayas, de Popol Vuh, de los diálogos de los
franciscanos con los sabios aztecas, y ahí se ve todo el grito de los indígenas, que llega a decir, un maya dice, que cuando llegó el cristianismo, llegó la tristeza, llegó la muerte, y desde ahí se ha creado una nueva conciencia, y especialmente entre los indígenas, que se están recuperando biológicamente, están creciendo, especialmente en Brasil. Éramos 6 millones de indígenas, y hace 10 años atrás éramos solamente 600.000, y ahora es más de 1 millón de indígenas. Es decir, ellos mismos están asumiendo conciencia de que ellos son los habitantes de Abya Yala, de América Latina, son los originarios, y de la parte de los cristianos se ha creado toda una teología indígena de liberación, que no fue muy comprendida por Roma de manera ninguna. Al revés, los teólogos fueron perseguidos porque utilizaban los ritos, las ceremonias, la visión de mundo de los indígenas para pensar la fe, en diálogo, como si fuera dialogar con una religión de India o de China, porque no son religiones occidentales, cartesianas, son religiones nativas, originarias. Y esa teología es muy fuerte hoy y muy apoyada por los obispos, especialmente después del sínodo panamazónico. Se ha subrayado fundamentalmente la necesidad de hacer una teología desde la situación indígena, con las categorías indígenas, con su sabiduría ancestral. Entonces estamos en una fase, yo diría, bastante significativa, de una concientización, un rescate de la tradición y también de la sabiduría que ellos han acumulado. Y respecto de esto, también atado a lo que venía diciendo, de alguna manera, si sirvió de algo el coronavirus, el COVID, es de alguna manera para poner en evidencia que la humanidad está atravesando una crisis, ¿no? Una crisis que de alguna manera ya venía mostrando algunas señales, pero que ahora se hizo, me parece, en este año y medio, 2 años, mucho más evidente, mucho más visible. Usted incluso tiene en uno de sus libros un subtítulo que es ¿Cómo evitar el fin del mundo?, ¿no? Bajo la idea, bajo la sospecha de que la humanidad está en peligro de extinción, ¿no? Primero, para arrancar, preguntarle qué tipo de crisis es la que está atravesando la humanidad. ¿Es una crisis meramente económica, meramente ambiental? ¿Qué tipo de crisis es la que estamos atravesando? Yo creo que se trata, y muchos que acompañan la situación de la Tierra están de acuerdo con eso, que se trata de la crisis del paradigma occidental. Paradigma occidental que nació en el siglo XVII y XVIII, con los padres fundadores de la ciencia moderna, Newton, Descartes, Francis Bacon, Kepler, que ellos han creado un tipo de civilización cuyo eje central era la voluntad de poder, y el poder como dominación de continentes como África, como América Latina, como China, y entender el ser humano como dominus, como señor, y que no es parte de la naturaleza. Y ese sistema ha creado el instrumento de dominación que es la tecnociencia. La tecnociencia no fue creada por sí misma como contemplación. Fue creada como instrumento de dominación y hoy es el instrumento más fuerte de dominación de la tierra de los pueblos. Entonces, ese sistema que ha traído, y hay que reconocer, muchos beneficios de la humanidad, desde el antibiótico que nos llevó a la luna, nos trajo de vuelta, pero simultáneamente ha creado el principio de autodestrucción. Ha creado armas químicas, biológicas, nucleares que pueden destruir por muchas veces toda la vida sobre la Tierra. Entonces, ese sistema entró en crisis.
y no tienen los medios internos suficientes para dar cuenta de los problemas que ellos mismos han creado, que es el calentamiento global, que son los eventos extremos, que son los disturbios climáticos, la desorganización del sistema Tierra. Y yo creo que uno que ha visto muy bien en Argentina esto, de una manera muy sabia, es Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un juez, era un juez de la Corte. Escribió un libro precioso, La Pachamama y el Humano, donde él pone la gran contradicción entre el dominus, el dueño, el señor, que es el dominio, el paradigma dominante en crisis, y contra eso pone el frater, el hermano y la hermana. Exactamente ese modelo el Papa lo ha asumido, la Fratelli Tutti. Cuando él dije, estamos en el mismo barco, o nos salvamos todos o nadie se salva, porque llegamos a los límites de soportabilidad de la tierra. Entonces yo creo que el problema nuestro es cómo hacer la travesía, el paso de un paradigma dominante en el mundo, pero en profunda crisis, para el otro, que es una fraternidad universal, el amor social, como dice el Papa. Yo mismo escribí todo un libro sobre eso, sobre el doloroso parto de la tierra, comentando las encíclicas del Papa, Laudato Si, el doloroso que va a salir en Argentina también. El doloroso parto de la madre tierra, una sociedad de fraternidad sin fronteras y de amistad social. Ese sería el proyecto alternativo, pero es seminal todavía. Dentro de las condiciones actuales no puede realizarse, porque tantas son las contradicciones, pero es un sueño, y el Papa lo propone como un sueño, e incluso reconoce que puede ser algo ingenuo, pero tenemos que decirlo, porque si no, no vamos a garantizar el futuro de la civilización, el futuro de la vida en el planeta. Le leí incluso en una intervención que tuvo hace poco tiempo decir que no se trata de mejorar lo que está, sino que es necesario comenzar de nuevo, ¿no? Un nuevo comienzo, bajo la idea de que lo que está ya no hay forma de mejorarlo, ¿no? Sino que directamente hay que cambiar de paradigma por completo. Mira, quien lo dice muy claramente eso es el Papa Francisco en Fratelli Tutti. No se trata de mejorar el sistema, tenemos que cambiar, tenemos que hacer una profunda conversión ecológica global, porque el destino común nos convoca, nos conclama un nuevo comienzo. Y eso supone una nueva mente, es decir, una nueva comprensión de la tierra, no como un baúl de recursos, sino la tierra como algo vivo. Cambiar nuestro corazón, sentir el dolor de la tierra, el dolor del pobre, y moverse a eso, porque la inteligencia solo no nos lleva a moverse. Es el corazón donde está la empatía, la ética, el sentido de fraternidad, y el sentido también de interdependencia de todos con todos. No se puede vivir individualísticamente como es uno de los ejes del neoliberalismo. Todos dependemos de unos de otros y tenemos una corresponsabilidad colectiva, porque o juntos trabajamos y todos, o entonces vamos al encuentro de lo peor. Respecto de este cambio, de necesidad de un cambio de paradigma, eh, tanto en sus intervenciones como en las del Papa, parece ser como que hay una voluntad de disputar el sentido, ¿no? De disputar las subjetividades de la vida, ¿no? El sentido de la vida. Ahora bien, lo que se enfrenta son las subjetividades que produce el neoliberalismo, que son subjetividades muy poderosas, ¿no? Como decía usted recién, de alguna manera atravesadas por el consumo, por el individualismo, y es una máquina enorme de producir subjetividades el neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo se produce esa disputa? ¿Cómo es posible, si bien usted señalaba recién es un sueño, ¿no? De alguna manera no es algo que pueda suceder
ya esa transformación, ¿cómo se puede comenzar a dar esa disputa por las subjetividades, siendo que lo que se enfrenta es un enemigo tan poderoso, ¿no? que ha penetrado de manera muy capilar las subjetividades de las personas? Yo diría dos cosas. La primera, que el COVID-19, el coronavirus, cayó como un rayo sobre el sistema capitalista y el neoliberalismo, porque los mantras de ellos, que era la ganancia como centro, la competencia, la acumulación individual, la agresión y exhaustión sistemática de los bienes y servicios de la tierra, el mercado acima de la sociedad, un estado mínimo y la desregularización para poder hacer mejor los negocios. Todo eso, de esos entre comillas, valores, si hubiéramos seguido eso, estaríamos perdidos. Lo que nos está salvando es dar centralidad a la vida, es la solidaridad de todos con todos, es sentir que somos todos interdependientes, las naciones también, lo que supera los soberanismos ultrapasados, que tenemos que cuidarnos unos a otros y cuidar de la tierra y poner la sociedad encima del mercado. Todo eso es la lección que el coronavirus nos ha dado. La segunda dimensión, que yo considero la más importante, que el coronavirus no vino por azar. Todos hablan de ciencia, vacunas, mil formas de protección, pero poquísimos analistas hablan de la naturaleza, dónde viene el virus. El virus es consecuencia del antropoceno, es consecuencia de la agresión sistemática del ser humano que avanzó sobre la naturaleza, deforestando, contaminando, destruyendo el hábitat de los virus. Y ellos, como no tenían para dónde ir, saltaron para otros animales o vinieron sobre nosotros. Entonces, a mi juicio, el coronavirus es un contraataque. Y yo escribí un libro sobre eso, sale en español. Un contraataque de la Madre Tierra contra la humanidad, para darnos una lección. Y el isolamiento social también no es fortuito. Es para recogernos, para repensar los errores que hemos cometido, pensar qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de relación con la naturaleza tenemos que desarrollar la post-pandemia. Y todo eso permanece. Yo creo y tengo la sospecha que ese virus va a permanecer hasta que la humanidad aprenda la lección, que así como está no podemos ir adelante, porque se realiza lo que Bauman, ese grande sociólogo, observador de las tendencias de la cultura, en su última entrevista en Valencia, antes de morir, dijo: tenemos que cooperar y darnos las manos. Si no hacemos eso, vamos a engrosar el cortejo de aquellos que van en dirección de su propia sepultura. Entonces, la situación es grave, como nunca en la historia de la humanidad. Un virus afectó todo el planeta. No afectó los gatitos, los perritos, nada. Es una señal que ella nos da, que tenemos que cambiar. O cambiamos o no tenemos más futuro. Y en esta transformación, en este cambio de paradigma que se anhela, ¿no? que se desea como un cambio necesario, cree que, porque le leí en muchas intervenciones suyas hablar respecto de los movimientos sociales como quizás el sujeto político que puede llevar a cabo esta transformación. Quería preguntarle respecto de los estados nacionales, si le parece que pueden cumplir algún papel en esta transformación hacia otro paradigma, o si son instrumentos siempre de algún poder concentrado y en ese sentido es meramente un instrumento del poder y no colabora en ninguna manera
posible en esta transformación deseable? Mira, yo creo que el coronavirus ha mostrado que las soberanías nacionales son caducas, que los límites que establecemos entre las naciones, y a veces con tensiones y amenazas de un contra otro, son totalmente insignificantes, porque el virus no respetó los límites de las naciones. Mostró la profunda unidad de la especie humana afectada y que solamente junta, colaborando unos con el otro, más allá de los límites, podemos salvarnos. Alemania ha entendido eso y ha salvado centenares de viejitos italianos que estaban muriendo porque no tenían las condiciones de sobrevivir, fueron acogidos en Alemania. Por otra parte, yo creo que el coronavirus nos hizo descubrir la tierra como unidad, es decir, tierra y humanidad tienen el mismo origen y el mismo destino, y que nosotros al cuidar de nuestra salud estamos cuidando de la salud de la tierra. Si la tierra adolece, nosotros adolecemos, y que estamos en profunda articulación. ¿Y dónde podrá venir una luz que nos puede iluminar el camino? Yo creo que lo que dije el Papa en 3 reuniones con los movimientos sociales populares. Para mí el más significativo fue en Cochabamba, cuando él dijo, no esperen nada de arriba, porque viene siempre lo mismo, o peor do que lo mismo. Empiecen ustedes desde abajo, creando una agricultura, una agroecología, una democracia participativa con todos. Trabajan la región y no la totalidad, porque es la región donde cada uno tiene el pie y puede realizar la sostenibilidad que es imposible en el sistema global. Pero en la región, no como artificialmente fue dividida en municipios, etcétera, sino como la naturaleza hizo las divisiones, con sus tipos de bosques, de montañas, de ríos, de flora y de fauna, y con la población que ahí vive, con su cultura, sus tradiciones, sus fiestas. Ahí se puede crear una gran unidad armónica, donde se disminuye mucho la desigualdad desde abajo. Y el Papa en la Fratelli Tutti dice que debemos empezar cada uno en su lugar, en su ciudad, en su país, hasta el último rincón de la tierra. Todos tienen que empezar, porque si no damos el primer paso, nunca llegaremos a dar el 100º paso. Entonces yo creo que la esperanza viene de abajo, no viene de arriba. Los de arriba no tienen no tienen ninguna esperanza a ofrecernos, sino más de lo mismo o peor de lo mismo. Como denunció Chomsky, el 0,1% de los miliardarios están se articulando para crear un despotismo cibernético de una naturaleza diferente, utilizando la inteligencia artificial que puede controlar cada persona y toda la sociedad, que puede enfrentar a cada uno e imponer sus políticas para garantizar sus ventajas, sus riquezas, su fortuna. Entonces, es el gran riesgo. Y en ese momento en el mundo, la gran discusión es qué tipo de sociedad vamos a construir. Si es esa de los 0,1%, será una desgracia. Y sabemos que todo poder provoca un antipoder. La humanidad no va a aceptar, habrá muchos muertos, pero la propia naturaleza va a impedir que ellos realicen ese proyecto. Leonardo, nosotros acá en Argentina le llamamos nacional y popular a un movimiento, bueno, que se identifica claramente con el peronismo, pero que de alguna manera lo excede al peronismo, ¿no?
y que de alguna manera en el siglo XXI, comienzo del siglo XXI, hubo en América Latina diferentes gobiernos que tenían como cierta pátina nacional y popular progresista, ¿no? Evo Morales, Correa, bueno, Lula, en Argentina Kirchner, Chávez. Y en este sentido, quizás en continuidad con la pregunta anterior, ¿no cree que, a ver, una doble pregunta sería, por un lado, la pregunta de si es, esa ola, ese movimiento nacional y popular que hasta ahora no ha tendido demasiado la mano hacia las cuestiones ambientales, si esa no puede ser un entramado, ¿no?, a futuro, si no pueden pensarse en entramarse. En Bolivia quizás un poco más, ¿no? Bueno, hay diferentes realidades en cada país, ¿no? Pero si no puede pensarse como un entramado deseable a futuro. Y por otro lado, sí, volviendo a la pregunta anterior que le hacía, si de alguna manera el enemigo que se enfrenta no es tan poderoso que al dejarlo simplemente en cuestiones de cambios individuales, no se está planteando una pelea muy desigual, ¿no? Y por esto quiero referir a si no es necesaria de alguna manera una colaboración en ese proceso de transformación de los estados en manos de gobiernos nacionales y populares, ¿no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo creo y tengo la convicción que quien va a derrotar el modo de producción capitalista y su expresión política neoliberalismo no es el marxismo, no es la escuela de Frankfurt, no son los socialistas latinoamericanos y mundial, es la tierra. El Papa en números 106 de la Laudato Si lo dice claramente. La presuposición que la tierra tiene bienes y servicios ilimitados, que permite un proyecto también ilimitado, es una mentira. Nunca un papa, los papas hablan eso. Eso lo dijo claro, es una mentira. Porque la tierra es pequeña, vieja, con bienes y servicios. Los capitalistas hablan de recursos. Los andinos hablan de las bondades de la naturaleza. Y nosotros de la ecología decimos bienes y servicios naturales. Entonces yo creo que llegamos a encostar en los límites de los bienes y servicios, lo que llamamos la sobrecarga de la tierra. En el día 22 de agosto del año pasado, cada 2 años la ONU publica los datos de la sobrecarga de la tierra. Esse ano foi o dia 22 de agosto, que significa que todos os bienes fundamentais para sustentar a vida se estão próximo a agotar-se. A terra não aguenta. E como seguimos com o consumismo, lhe hacemos violência, sacando coisas que ele já não pode dar, ela responde com mais calentamento, mais desertificação, mais vírus, más eventos extremos y puede llegar, eso lo dijo el más grande especialista en virus, David Kahneman, que estuvo incluso en Brasil, él que previó el coronavirus, previó el Ebola. Él dijo eso en una entrevista aquí en la televisión en Brasil, dijo, o la humanidad cambia su relación con la naturaleza, o la naturaleza agredida va a mandar the next big one, va a mandar el grande virus, contra el cual no hay vacunas, no hay antibióticos, no hay nada, y puede llevar gran parte de la humanidad. Pero como tenemos ciencia y tenemos tecnología, podemos crear islas, puertos, donde algunos millones se salvan, pero la humanidad puede desaparecer. Entonces tenemos que colaborar todos, los de abajo, los de arriba. Y la desgracia, y eso lo dijo Macron, el primer ministro de Francia, dice la desgracia que la gran mayoría de los jefes de Estado no tiene conciencia de las amenazas que pesan sobre la naturaleza y por eso no toma ninguna medida que pueda evitar esos eventos extremos.
Entonces llegamos efectivamente a un punto límite. O cambiamos o morimos. Bien, y como última de esta parte, en nuestro país, también como coletazo de discusiones que se están dando a nivel global, en los últimos tiempos se dio una discusión entre aquellos que eh, hablan de un desarrollo sustentable, ¿no? Y aquellos que, por el contrario, dicen, bueno, no, hay que prestar atención a las cuestiones ambientales que nos están dando una señal y demás. Y aquellos que hablan de desarrollo sustentable dicen la necesidad de un país como por ejemplo Argentina, que tiene una deuda externa enorme, que tiene el 40% de la población bajo la línea de pobreza, es necesaria la llegada de capitales para poder paliar un poco la pobreza, ¿no? Es decir, es necesario seguir desarrollando el país, aunque de modo sustentable, de modo verde, ¿no? Como le ponen ahora, eh, porque se necesitan los dólares para poder darles de comer al 40%, a sacar al 40% de la pobreza, ¿no? Y eso discuten con las miradas más ambientalistas que dicen, no, ese desarrollo lo único que hace es seguir condenándonos a una mayor situación límite, ¿no? De alguna manera como si se pudiera dividir, si estuviera dividido las cuestiones ambientales, las cuestiones de la pobreza, ¿no? Las cuestiones de las desigualdades sociales. Esto usted lo ve en el debate presente, que hay una mirada que intenta separar la cuestión ambientalista, la cuestión de las banderas verdes, de la cuestión más social, equitativa. Mira, eso yo creo que es un gran engaño que nos quiere pasar el sistema capitalista. Y quien lo dice muy claramente es uno que más entiende de capitalismo, que es Thomas Piketty. Dice, ese capitalismo verde que quiere rescatar la vitalidad de la tierra y acumular, tiene en su DNA la ilimitada acumulación, sin ningún sentido social. No les interesa disminuir la pobreza. Crea más y más pobreza. Dos injusticias sociales, dos injusticias. Una ambiental, destruyendo los ecosistemas, y otra social, creando más y más pobreza y hambre. Y ahora con la pandemia, como lo dije la FAO, hasta la pandemia había como 680 millones de hambrientos. Y ahora estamos cerca de 1.000.000.000 de hambrientos. Entonces, ese sistema, y dice más, tiene un error básico, porque no plantea, puede hacer el planeta más verde, arborizar todo, pero no plantea el problema de la profunda diferencia social, que la diferencia es una palabra neutral. La verdad es injusticia social. Teológicamente es un pecado social estructural que ofende a Dios y a los hijos y hijas de Dios. Entonces, por ahí no hay camino, diría San Juan de la Cruz. Por ahí no hay camino. Tenemos que buscar otra alternativa, porque en el DNA del capitalismo está la acumulación que genera pobreza. Y si dice lo contrario, es para crear un humo, un engaño, para que ellos sigan con su explotación y dándonos alguna esperanza que no es esperanza ninguna. Y en este sentido, el Green New Deal, porque se propuso desde los Estados Unidos, desde algunos, la legisladora Ocasio-Cortez, por ejemplo, que proponen esta idea de alguna manera, ¿no? Medidas para tratar de remediar un poco los daños que el capitalismo le hace al ambiente. Los lee también en esta clave como parte del capitalismo que lo que hace es profundizar el daño en el ambiente y profundizar las desigualdades sociales, o cree que ahí puede haber algo interesante para rescatar? Mira, yo creo que todo se resume en la relación que tenemos con la naturaleza. Si nosotros seguimos adelante pensando que somos señores y dueños de la naturaleza y no parte de ella, y nos sentimos como realmente hermanos y hermanas entre nosotros,
y con todos los demás seres de la naturaleza, no solamente por la mística de San Francisco, que llamaba a todos los seres con el dulce nombre de hermanos y hermanas, sino por un dato explícitamente científico, que cuando en 1950 dos grandes científicos norteamericanos, Drake y Dawson, descodificaron el código genético, se han dado cuenta que desde la célula originaria que emergió a 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes bosques, por los dinosaurios, pelos colibríes llegando a nosotros, todos tenemos el mismo código genético de base, los 20 mismos aminoácidos y las mismas 4 bases fosfatadas o nitrogenadas. La Carta de la Tierra, el Papa lo dice, a raíz de eso somos de hecho, no místicamente, científicamente, somos primos, somos hermanos, y así debemos tratarnos. Si no cambiamos con esa mentalidad, no vamos a mejorar el mundo. Efectivamente, llegó el momento crucial en la historia de la Tierra. Si queremos seguir adelante con el mismo camino, y ahí vamos al encuentro de lo peor, o si tenemos la valentía de cambiar para sobrevivir. Yo creo que vendrán todavía más eventos extremos, más huracanes como el Aida en Estados Unidos, que puso Nueva York en desesperación, y puede ocurrir eso en todo el mundo. Cuando la humanidad se da cuenta que puede desaparecer, sea por una gama de virus que vienen, más que ahora, dicen los científicos, que empieza la era de los virus, como consecuencia de la deforestación, de la agresión excesiva, la expansión del ser humano sobre la Tierra. Él ha ocupado 83% de toda la Tierra, y ocupando, destruyendo, y no conservando y cuidando. Entonces llegamos a un punto casi sin retorno. O cambiamos de verdad, con mucho más frugalidad, mucho más fraternidad, una nueva manera de relacionarnos con la tierra, amigables, con cuidado, con reverencia, reforestando. O hacemos eso, o efectivamente nuestro destino está comprometido. Leonardo, ¿y cree que en este análisis diagnóstico que hace del presente, cree que América Latina tiene alguna particularidad? Quiero decir, ¿hace una diferencia? Usted está hablando claramente de un problema de cómo nos relacionamos con la naturaleza a nivel de humanidad, pero ahora a nivel, si se quiere, histórico, a nivel político, la misma composición de las comunidades indígenas, de los movimientos sociales, ¿ve alguna diferencia entre América Latina y el norte, por lo menos las grandes potencias, respecto de este tema? ¿Cree que hay alguna salida en esta transformación que hay que hacer de paradigma y lo ve, si se quiere, en América Latina con cierta potencia, o es un problema de la humanidad toda y no hay diferencia geográfica, ni política, ni histórica? Yo creo, Julia, que la solución para la Tierra pasa por América Latina. Eso no lo digo yo. Yo escuché una charla de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, incluso retando a nosotros brasileños que estábamos ahí, si ustedes no van a cuidar de la Amazonía, que recubre 9 países, que es la más grande reserva de humedad, de biodiversidad, de tierras fértiles en el continente. Si no cuidarán de eso, ustedes serán responsables por gran parte de la desaparición de la diversidad de la vida y gran parte de la humanidad. Nos hacía ese reto, que tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la única parte del continente de la Tierra donde hay más agua potable, hay más bosques, florestas húmedas, hay más biodiversidad, hay más tierras fértiles. Entonces,
tenemos las condiciones de ser la mesa puesta para el hambre de todo el mundo y tener las aguas suficientes para toda la humanidad. Por eso, el interés de los grandes conglomerados de someter a América Latina a una estrategia de recolonización de América Latina. Es el proyecto del imperio de Estados Unidos de recolonizar, desindustrializar todo lo que hemos creado y ser solamente fornecedores de bienes in natura, alimentos, carnes, frutas, granos, minérios, solamente para ellos. Y aquí sería una gran reserva de la naturaleza para beneficio de ellos, pero no para sustentar el paradigma, el modelo que ellos tienen, porque ya no funciona para totalidad. Tenemos que colaborar, sí, con América Latina, con el mundo, y hacerlo con conciencia. Gran parte de nosotros no tenemos conciencia de la importancia que América Latina tiene para la humanidad, no tiene esa conciencia. Y tenemos que desarrollarla. Yo veo, por los contactos que he tenido en razón de la pandemia con muchos indígenas, especialmente de la parte amazónica, que ellos están siendo exterminados, que más de miles y tantos murieron. Hay un verdadero genocidio de dos etnias indígenas que prácticamente desaparecieron, que ellos se han dado cuenta que ese virus viene de los seres humanos que han destruido sus bosques, sus florestas, y que ellos se sienten como los guardianes de esa riqueza, y de hecho son nuestros doctores, nuestros maestros, porque quien sabe cuidar de la naturaleza son ellos. Conocen cada señal, conocen toda la naturaleza, su dinamismo, sus estaciones, su variedad. Y nosotros tenemos que visitarlos, tenemos que incorporar su sabiduría. De ahí la importancia que tienen cada vez más ellos, en sentido de tener una otra visión de la tierra y nuestra responsabilidad, que está en el Génesis, como la misión, casi un imperativo ético impuesto a la especie humana, de ser el guardián y el cuidador, el ser humano como guardián y el cuidador del jardín de Edén, que es esa herencia sagrada que recibimos del universo de Dios, que es la tierra. Entonces, tenemos que ahí buscar en las regiones la sustentabilidad, porque el sistema como tal se ha mostrado hasta ahora absolutamente insustentable, porque crea poquísimos ricos con una multitud inmensa de pobres. Te voy haciendo las últimas preguntas, Leonardo, muy interesante todo lo que está diciendo realmente y le agradecemos nuevamente la participación porque realmente nos sirve muchísimo todo lo que está diciendo. Una pregunta que tiene que ver con algo que está pasando, o que por lo menos estamos empezando a palpar en las nuevas generaciones, que aparentemente las cuestiones ambientales, las cuestiones de la tierra, empieza a ser una preocupación, ¿no? A diferencia de quizás mi generación, los que crecimos en los 80, en los 90, los que son más jóvenes ahora parecen tomar de pronto, no todos, ¿no? Pero digo, hay muchos sectores que están como tomando esta preocupación como incluso una causa de militancia. Esto de las nuevas generaciones, ¿usted lo está pudiendo, lo ve, lo palpa, le parece que está sucediendo en las charlas que dan, las conversaciones que tiene? ¿Le parece que es algo que efectivamente está sucediendo y que en ese sentido se puede pensar que hay una línea optimista, aunque sea para pensar esto, en el sentido de que están comenzando a tomarlo como un tema realmente urgente y grave, tal como lo es? Mira, la observación que yo veo, y hablando con jóvenes, que se están tomando conciencia de que les están robando el futuro, que les están destruyendo la tierra que quieren heredar. Y yo temo que ellos, mirando hacia atrás, van a maldecirnos,
porque van a decir, vean qué aguas contaminadas que tenemos que beber, vean qué aire envenenado tenemos que respirar, vean qué suelos contaminados pisamos, vean qué alimentos quimicalizados nos alimentamos. Ustedes no hicieron la lección de casa, no se han preocupado por nuestro futuro. Yo veo más y más que los jóvenes están se dando cuenta que a seguir la situación como está, ellos serán las principales víctimas. No tendrán futuro. Entonces están volviendo mucho más frugales, combatiendo el consumismo, cuidando más de la naturaleza, estableciendo un lazo afectivo con la realidad. No basta respetar la naturaleza, es sentirle cariño, sentir amor, establecer un lazo de convivencia con hermanos y hermanas. Única casa común que tenemos es esta, tenemos que guardarla y no contaminarla. Eso yo veo que está creciendo desde las escuelas, porque los nuevos enseñantes están pasando esa nueva conciencia a los niños y niñas, que hay que cuidar del agua, no quemar nada, cuidar de la basura. Ya crecen con una nueva conciencia. De ellos yo espero otros protagonistas que pueden llevar adelante un proyecto que sea posible. Y como decía Paulo Freire, una sociedad que no sea tan malvada y que nos hace que nos hace más fácil la capacidad de amar. Yo creo que él tiene una doble relevancia. Es seguramente el liderazgo más importante de la humanidad, porque es el que ataca directamente el sistema, sin decir la palabra capitalismo para no irritar los cristianos conservadores norteamericanos, pero lo ataca como un sistema asesino de vidas de la naturaleza, de vidas humanas, que no tiene misericordia, que no tiene corazón, que no ama la tierra, la casa común. Entonces, es un profeta que Dios nos ha enviado desde el fin del mundo, porque el cristianismo viejo europeo es moribundo, son solamente 25% de los católicos. En América Latina, en las Américas, somos 62%. Por eso tenemos el derecho de tener un Bergoglio como papa, porque por aquí está la gran parte de la fe cristiana, católica, donde se hacen los nuevos ensayos. Entonces es un gran líder mundial que es escuchado. Y para mí el símbolo más importante fue cuando en Roma llovía y él, bajo la lluvia, caminando en dirección del Vaticano para hacer sus rezos y pidiendo a Dios para salvarnos del coronavirus. Una persona de profunda significa, de un gesto profundamente político. Por otra parte, un gran liderazgo religioso, porque ha liberado la iglesia de ser un castillo cerrado y creó una iglesia en salida, una iglesia que es un hospital de campaña que atiende a todos sin preguntarle lo que quiera o lo que sea. Y para mí la frase más importante que ha dicho, que Cristo no vino para crear una nueva religión, porque había muchas en el tiempo. Vino a enseñarnos a vivir. Enseñarnos a vivir. ¿Vivir qué? Los valores que es el amor incondicional, que es la compasión, la misericordia, la empatía, el cuidado de unos y otros. Valores que son valores del reino. Y el reino no es un territorio, es un otro tipo de relación con el otro, con la naturaleza,
con Dios, le llamando de papaito y no simplemente de Dios. Entonces, esa profunda intimidad. Eso lo ha dicho. Y otra frase que ha escandalizado mucho y liberado a nosotros teólogos, que Dios no conoce una condenación eterna. Las condenaciones son humanas, porque si Dios aceptara una condenación eterna, hubiera perdido. Dios no puede perder ninguno de sus hijos, porque más allá de la justicia hay la misericordia. Y lo dijo cuando habló a los cardenales de África. Nunca nosotros teólogos pudimos hablar así, que perdíamos inmediatamente la cátedra. Tienen que tener el infierno para meter Pinochet y meter los que están vivos todavía, no quiero citarlos, de Argentina, pero yo que no creía en el purgatorio, porque el purgatorio es una creación teológica medieval, ahora empecé a creer en el purgatorio, porque nadie llega al cielo de cualquier manera. Un Hitler, un Pinochet, tiene que pasar por la escuela de purificación del hospital de Dios, que es el purgatorio, donde deberán purgarse, deberán servir a aquellos que han humillado, sacrificado y torturado, y hasta llegar al punto de estar preparados a también ellos recibir la misericordia y ser salvos. Entonces, ese Papa ha liberado la iglesia, una iglesia que dice, todas las iglesias tienen que reconocerse mutuamente, porque hay la arrogancia católica de decir, solamente nosotros tenemos la verdad revelada, fuera de la iglesia no tiene salvación. Una iglesia que dice que fuera de ella no tiene salvación, esa iglesia no tiene salvación, porque no es la idea de Jesús. La idea de Jesús es el arco iris de la gracia de Dios que está sobre todos los seres humanos. Todas las religiones los hombres buscan a Dios. El cristianismo dice lo inverso. Dios busca al ser humano y está junto a él, que sea pecador, que sea adúltero, lo que sea. Él está ahí para, con la misericordia, estar junto, amarlos y esperar la contraposición. Él nunca nos ha abandonado. Y eso yo creo que es el mensaje central que ese Papa dice y ha liberado la mente cristiana, los valores efectivamente evangélicos. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Me parece que nos ha brindado un montón de problemas, de temas, de preguntas y de inquietudes para seguir pensando y seguir abonando a todo lo que estamos pensando. Así que estamos muy contentos de poder conversar con usted y de todo lo que aportó, que nos deja pensando, me parece que por un largo tiempo, ¿no? Y nos dio además una serie de puntas de por dónde seguir leyendo y seguir investigando. Así que estamos muy agradecidos de que haya participado del Proyecto Ballena. Para mí fue un honor participar de ese centro cultural de Kirchner, porque debemos colaborar todos, los que estamos en la misma línea de la justicia social, del cambio de las relaciones que sean más fraternas y tiernas. Y esa es, yo creo, la visión que Cristina y su exmarido tenían, y que nosotros como cristianos y como personas, no digo cristianos, que queremos tratar humanamente a los otros humanos. Eso nos hace profundamente unidos y trabajamos para construir las condiciones para que eso sea una realidad histórica. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a usted, en serio, Bueno, un privilegio. muchas gracias.